Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, bendito y alabado sea el Señor por este momento que nos da de poder compartir su palabra, de poder nutrirnos con su palabra. Qué hermoso nutrirnos de Él. Qué hermoso saber que hacemos parte del reino de los cielos. ¿Todos los días hay ataques? Sí, todos los días. Todos los santísimos días siempre van a haber ataques del enemigo. Todos los días. Porque el enemigo no va a estar contento pues de que nosotros estemos pendientes de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que Él nos odia. Odia a Dios porque como Él quiso ser rey, quiso ser adorado, porque dejó de ser el perfecto adorador para ser adorado, entonces odia a mi Padre Dios, y al odiar a mi Padre Dios, odia a su creación, sus hijos más amados, sus princesas más amadas, y siempre va a estar buscando que tratar de quitarnos el regalo más lindo y el galardón más lindo, que es la salvación, porque como Él está condenado, Él vivió la gloria, Él vio la gloria, entonces no quiere que nosotros vivamos esa gloria. Siente envidia, celo, rabia, rencor hacia nosotros. No vamos a permitírselo. ¿Y cómo hacemos para eso? Pues hacia nosotros que nos haga daño. ¿Cómo vamos a hacer para que no le permitamos que nos haga daño? Conocer su palabra. Y no solamente conocerla, porque muchos conocen la palabra, pero ¿qué sacan con conocerla? Si no la ponen por obra. O sea, que nuestro comportamiento refleje que sí nos estamos nutriendo. Dios los bendiga. Vamos con la palabra del día de hoy, Moni. Sí, vamos ahora. Ay, ¿verdad? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te doy gracias porque todos los días nos enseñas algo nuevo. Y la guerra sí, es una lucha frontal, Padre. Es una lucha frontal, pero nosotros no podemos batallar si no es con tus fuerzas, si no es con tus ángeles, Padre. Por eso nos abandonamos en tu presencia para que seas tú el guerrero de guerreros a través de tus ángeles celestiales, que peleen por nosotros, porque eso dice tu palabra, que Él pelea por ti. Así dice la palabra, y esa palabra yo la hago vida, pero también más que es abandonarme en tu presencia, tengo que aprender a decirte a ti, Padre, sí. Aprender a decir como mi Madre María, sí, ese fiat hermoso. Aprender a abandonarme en tu presencia. Es difícil, sobre todo por lo de los temperamentos que tenemos. Porque tenemos muchas herencias fuertes, tenemos muchos miedos, muchas angustias, muchos desesperos. Y nos dejamos agobiar constantemente. Pero ¿en quién está nuestra confianza? Dice la palabra, en ti, solamente en ti. Por eso te suplico que hoy la palabra sea vida para nosotros. Te suplico que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y empiece a germinar en nuestras vidas y que el enemigo no venga a robársela. Por eso te necesito, Padre. Te necesito, Padre. Te necesito profundamente porque sin ti yo no puedo. No puedo, Padre. Muchas veces he intentado desde mis fuerzas y lo único que he encontrado ha sido prepotencia, altivez, orgullo. Pero tengo que morir a mi pasado, sí, porque las herencias de nuestros padres, ¿cómo marcan? Y no nos damos cuenta de eso. Marcan muchísimo y creemos que es el otro, pero no nos damos cuenta que también somos nosotros. Por eso te necesito, Padre, para morir a mi pasado, porque la verdadera herencia eres tú, porque esa es mi herencia. Ese es mi Padre, eres tú, Papito Dios. Por eso regálanos la presencia del Espíritu Santo para que tengamos nosotros entendimiento de tu palabra, que podamos entenderla, Padre, y no solamente entenderla, porque hasta los judíos conocían la palabra, pero ¿qué sacaban con entenderla los fariseos? Más que entenderla, la conocían. Yo no quiero ser solamente un conocedor de la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. Ayúdame a morir, por favor, te lo suplico, y entender el reino de los cielos. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 19,
versículo 45 al 48. Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y les dijo: en las Escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba oyendo con atención lo que él decía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra es una palabra de revelación muy hermosa, porque nos está hablando de nosotros de una manera bien especial. Nos está diciendo que nosotros somos un territorio, ¿sí? O sea, haz de cuenta, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a comprar un terreno, ¿sí? A comprar un terreno. Ese terreno eres tú, ¿no? Pero lo compró con precio de sangre. Curiosamente, siendo un terreno que él había creado, un terreno que era de él, de Dios Padre, vino alguien y lo robó. Por eso la misma palabra dice ladrón, viene a robar, matar y destruir. Entonces ese ladrón vino y se robó el terreno de nuestro Señor Jesús. Entonces él viene acá como propietario, que hace toda una negociación, porque él no actúa igual que el enemigo, y nos compró a precio de sangre. O sea, somos propiedad de nuestro Señor. ¿Qué sucedió? Él tenía que volver a su reino, ¿sí? Él volvió a su reino y deja él deja a alguien. Pero antes de que dejara a alguien, él viene y mira cada uno de los terrenos de la propiedad de él, cada uno de nosotros es un terreno de él, es un templo de él, ¿sí? Y cuando nosotros voluntariamente le decimos a él, o sea, él ya nos compró, pero voluntariamente le decimos, sí, Señor, ven a la propiedad, a esta propiedad y, toma control. Cuando él entra en esta propiedad, él es capaz de darse cuenta de qué es lo que no es de él. Y por eso fácilmente él puede identificar al ladrón. Fácilmente puede identificar a los que nos venden, ¿sí? Ellos, o sea, el mal, entra en nuestras vidas y nos están vendiendo por muchas cosas, por afecto, por atención, por cuidados, por dinero, por de pronto un amor. O sea, el mal cuando se toma control de nosotros, nos vende al mejor postor, y es cuando nos lastiman, nos maltratan, nos abusan a muchas cosas, porque nosotros creemos que esa persona que viene, ese ser que viene a controlarnos, nos va a hacer bien, ¿sí? Pero al contrario, como es simplemente un ladrón, ¿sí? Porque aquí dice es una cueva de ladrones, como es un ladrón, pues él lo único que va a hacer con nosotros, con este templo, es daño, nos va a dañar. Cuando Jesús nos compró, pues nos da libertad, ¿sí? Nos da libertad de decirle a él si queremos que él nos administre, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros voluntariamente le decimos al Señor que venga a nuestra vida, que entre en nuestro corazón, que tome control de nuestra vida, Él viene y hace una inspección. Y esa inspección es decir, bueno, tú tienes que desalojar todo esto de acá porque eso no es mío. Esto no es de mi propiedad, se va toda esta cantidad de espíritus y cosas malas que han habido en tu vida, y entonces viene y nos limpia. O sea, él sí sabe que tiene que limpiar de nosotros, pero debemos confiar en él para que nos limpie,
El asunto está en que nuestro Señor Jesucristo nos limpia y Él debe irse a su reino, ¿no? Porque pues Él es un rey, tiene que ir a administrar su reino. Pero Él hace algo espectacular. Y lo que hace espectacular es que Él nos deja un abogado, porque Él lo dijo así, que Él nos dejaba un abogado, un defensor. Y este defensor está encargado de vigilar que esos templos que fueron limpiados no vuelvan a ser ocupados por el enemigo, no vuelvan a ser ocupados por ladrones, ¿sí? Pero nos está pasando de que pues a veces no permitimos que ese abogado venga a tomar control, ¿sí? No sé por qué razón, o sea, pueden haber muchas situaciones, pero yo creo que la principal razón es el desconocimiento que hay. Entonces hacemos que este abogado no tome control. Cuando el abogado, o sea, le permitimos a ese abogado, a ese defensor, al paráclito, que él venga y tome control del templo que Jesús limpió, este abogado lo que va a hacer es que todos los días nosotros nos interesemos por escuchar lo que Dios, nuestro Padre, nos dice a través de Jesús. Él va a buscar que no haya nada del enemigo nuevamente en nuestra vida. O sea, Él nos tratará, o sea, buscará, si nosotros lo permitimos, de mantenernos alejados del enemigo. Pero yo todos los días debo estar vigilante de decirle a ese abogado que, bueno, qué cosas nuevas el maligno está haciendo contra mí, para yo tomar, o sea, una postura clara y no me deje engañar, porque el abogado sí sabe que el enemigo engaña. Y yo tengo que decirle todos los días, y todos los días, si este abogado me habla de lo que Jesús, porque eso es lo que él pretende, hablarme de Jesús todos los días, mostrarme cuáles son las políticas del patrón, del dueño de este templo, pues es lógico que este templo se mantendrá en santidad y se mantendrá como esa hermosa, ¿cómo es que se dice? Propiedad de nuestro amado Jesús. Yo me quedaba asombrada porque resulta que estos templos los tomó este enemigo, o sea, nos tomó el enemigo nuestra vida. Y él se toma como si fuera el propietario, como si nos hubiese comprado. Y ojo con esto, no, él no nos compró, el enemigo no nos compró, el enemigo nos engañó. Pero además de eso, no nos puede comprar por algo muy sencillo. O sea, yo no puedo decir que le vendo mi alma al diablo. ¿Por qué? Porque es que yo ni siquiera soy propietaria de mi alma. Mi alma es propiedad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él me compró a precio de sangre. O sea, no es mía, Él me da libertad para administrarla, pero yo no la puedo vender porque yo no tengo el título de propiedad de mi alma. ¿Sí? Entonces yo no la puedo vender. Entonces si yo hago algún negocio con mi alma, con mi espíritu, con mi cuerpo, estoy haciendo algo ilegal. Por eso necesito al abogado. Y el abogado es nuestro Espíritu Santo. Entendía claramente en este pasaje cómo el Señor dejó un administrador, un gobernador de las propiedades del Señor. Y las propiedades no son la tierra. Las propiedades somos nosotros. Y si yo cuento con ese abogado en mi vida, él me mantendrá libre de cualquier invasor, porque el enemigo es un invasor. Él no entra por la puerta, él entra como un ladrón. Él viene a invadir algo que no es suyo. Y desafortunadamente nosotros lo estamos permitiendo porque nos estamos dejando engañar con sus argumentos mentirosos. ¿Por qué es eso? Es mentira. Y este pasaje, cuando lo estudiaba, yo decía, tremendo Señor Padre Eterno, porque de verdad que hemos desconocido lo que hace el Espíritu Santo. O sea, tú viniste y volviste a tomar el control de nosotros. Volviste, si yo lo he permitido,
presente, o sea, es importante dejarlo muy en claro. Si yo le he permitido a Jesús venir a tomar el control de este templo que es de Él, porque Él lo compró, y he dejado que Él lo limpie, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo, que es el abogado que Él dejó en esta tierra para que nos ayude, para que nos defienda, venga y me esté guiando y orientando, me esté enseñando qué es lo que ese Señor mío me está enseñando con su palabra. Yo debo dejar que el Espíritu Santo sea quien me defienda, sea quien me oriente, quien me enseñe, quien me guíe, quien pelee por mí, quien tenga el poder de sacar de mi vida muchas cosas que posiblemente se necesitan restaurar, porque Él va a hacer mantenimiento a la obra que el Señor hizo. O sea, Él no va a permitir que en mí esté el pecado. Entonces, por eso debo recurrir al abogado de mi amado Jesús, que es el Espíritu de amor. Él es el gobernador de esta tierra cuando Jesús se fue para el cielo. El gobernador, el administrador. Él es un gran abogado. Vale la pena que lo busquemos de vez en cuando. Y este pasaje nos está hablando básicamente de que debemos contar con Él. O sea, dejemos que el Señor venga a limpiar nuestros templos, pero no nos quedemos solo ahí. Busquemos la posibilidad de que este templo, porque es el templo, es una casa de oración. Yo soy una casa de oración. Aquí lo está diciendo. Mi casa es casa de oración. Yo soy una casa de oración. El Señor está esperando que yo realmente cumpla con mi función y que le permita al Espíritu Santo hacer el papel que Él tiene que hacer en mi vida para que yo cumpla con el propósito. Hay una película muy bonita, que hace mucho tiempo la vi, pero vale la pena que tú la veas. Se llama El Mercader de Venecia, que es el libro es de William Shakespeare, pero lo hicieron en película y es tan interesante como algo que se ve tan oscuro y tan difícil, porque un amigo le cedió dinero a otro, pero son muy buenos amigos. Y el problema es que el otro hizo pues una campaña en un barco, o sea, empresa en un barco, entonces transportó mercancía, hubo una tormenta y el barco desafortunadamente zozobró. Y él tenía que pagar esa deuda. Entonces, como su amigo le había prestado el dinero, él era el fiador de él. Y el mercader, que era un hombre perverso, dijo: listo, devuélvame el dinero. Pero es que no tengo con qué pagártelo. Dijo: entonces deme 1 libra de su cuerpo. ¿Se imagina? 1 libra. Tremendo. 1 libra. Por el valor de lo que usted tiene. 1 libra. El juez, que dijo: pues no hay nada más que hacer, pues denle 1 libra. Entonces vino la persona que es el abogado. Impresionante cómo lo defendió, Moni. Te voy a dejar en vilo cómo lo defendió. Porque todo se daba para que él, y se quitó toda la camisa y ya estaba dispuesto pues a quitarle 1 libra del cuerpo. Increíble. Así hacen unas cosas que uno dice: Dios mío, ¿puede haber alguien así? Sí, el mal a través de las personas hace cosas inverosímiles, hace cosas que son impresionantes, hace cosas que son aterradoras, que uno dice: ¿cómo es posible que eso lo haga? Y como que no se encuentra otra solución, entonces él se quitó la camisa porque no encontraba otra solución. Su amigo pues sufría por ver a su otro amigo entregándose. Y vino un abogado, por eso les voy a dejar la película para que la miren, y lo defendió y lo liberó de una manera tan impresionante que uno dice: Señor, hay algo mucho más allá de lo que uno está viendo. Hay mucho más allá. Desafortunadamente, pues el mal siempre va a estar tratando de contaminarnos. El templo sagrado de Dios, que es nuestro corazón, mis hermanitos. El templo sagrado es nuestro corazón, no la iglesia de San Pedro, ni la Basílica de San Pedro, ni la de San Peter ahí en Nueva York. Es hermosa. Es un monumento. Yo los invito a que algún día tengan la posibilidad de verlo. Eso es lo que es San Patrick. ¿Qué dije? San Peter. Ah, San Patrick. Es que el inglés no me fluye. San Peter y San Patrick. Envían por P. Pero bueno.
Pero a la de San Pedro también me dijeron que era inmensa. Bueno, independiente. Anyway. Entonces imagínate, Moni, que cuando uno vaya uno queda ¡ay! Deslumbrado, ¿sí o no? Ahora imagínate ir a la Notre Dame que se quema y ahorita la restauraron, ¿cómo será? ¿Sí? O cómo será ir allá al Vaticano, pero ese no es el verdadero templo. Ese no es el templo. El templo es tu corazón, mi corazón. Allí hacemos iglesia, vamos y escuchamos la palabra como las sinagogas. En las sinagogas se estudia la palabra. Entonces allí nos enseñan la palabra directamente, pero el verdadero templo de Dios es nuestro corazón. Él viene por nosotros como su verdadero templo. Y como el enemigo no quiere que nosotros estemos porque nos tiene envidia, odio, celos, entonces automáticamente va a llenarnos de muchas porquerías. De muchas porquerías. Yo en este momento estoy visualizando muchos demonios. Mi hijo tenía la facultad de poder ver demonios impresionante. Y hay unas historias que día mi esposa dialogábamos y ella contaba todo lo que nuestro hijo veía. Yo no sabía o no recordaba, inclusive los veía en cada vez, que es impresionante, tiene una sensibilidad espiritual frente a eso. Algunos consideran que eso es demoníaco, algunas cosas sí, Moni, sí, pero no todas. Y entonces él decía, mira mamá, ya en esa esquina, en esa esquina, en esa esquina, allí en la casa están así, están postrados allí, hay que estar, esta casa hay que bendecirla, hay que lavar con agua bendita, pero con mucha tranquilidad lo decía. Entonces si era un adolescente, un niño, adolescente. Entonces es impresionante, el mal está siempre atacándonos con demonios, todo el santísimo tiempo, la legión de demonios, que Dios lo reprenda, siempre está atacándonos, llenándonos la cabeza de cucarachas, que tenemos una cosa, que tenemos la otra, que no podemos descansar. El mal siempre va a querer tratar de agobiarnos, de ponernos en angustia, en desespero, a través sobre todo de las personas, de nuestros cercanos en especial. Siempre va a querer hacernos daño. Y escuchaba un diálogo, Moni, muy bonito, de cómo el Señor explica de cuando uno tiene una fisura o una enfermedad espiritual, y necesariamente pues es igual que alguien que tiene, por decir algo, uno queda propenso a esa enfermedad. O sea, uno ya queda débil frente a esa enfermedad. Dios restaura, Dios sana, pero uno queda con vulnerable, gracias. Por eso es tan hermoso no estar en familia, ¿sí o no? Vulnerable. Yo sabía que tenías que estar conmigo acá. Vulnerable. Entonces, el que tenga rabo de paja no se arrima a la candela. Dicho colombiano. Que si nosotros tenemos una tendencia hacia algo, pues tenemos que evitarla, porque realmente siempre vamos a caer, porque va a haber una tendencia. Y el Señor decía, si no te cuidas, la enfermedad va a tener más fuerza y te va a hacer mucho más daño, porque si inicialmente, por ejemplo, tenías tuberculosis, te sanaste de tuberculosis, no quiere decir que ya quedas completamente, quedas sensible, sí, quedas muy sensible frente a eso. Por ejemplo, yo tuve una cuestión como en la piel. Y curiosamente me dio como, no recuerdo el nombre médico, que da como un dolor impresionante y es un dolor fuertísimo, neuralgia. Una neuralgia, pero eso fue impresionante, hasta las manos se me entumecían, todos los brazos se me entumecían, fue impresionante, una neuralgia tremenda, o sea, un ataque al sistema nervioso. ¿Y por qué? Por esa situación que yo vivencié. Entonces esa tendencia pues queda en mí de una u otra forma. Yo bajo defensas, automáticamente aparece nuevamente eso, ¿sí? O sea, hay una tendencia a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno tiene un pecado fuerte, uno se sana de eso, pero va a quedar cierta tendencia a que eso vuelva a suceder. Por eso uno tiene que estar, como dice mi esposa, vigilante. Y el demonio siempre va a saber que uno tiene esa tendencia a quererse meterse por allí, como sea. Y van a estar demonios por todo lado. Uno no los ve, pero están allí. Por eso es que, bien Mónica menciona que tenemos ese abogado hermoso que nos defiende. Un abogado que con mucha sabiduría está siempre allí pendiente de nosotros. Siempre está pendiente de nosotros. Dice Pablo que tenemos un abogado ante Dios, que es Cristo Jesús. La canción tan bonita, que yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Entonces, y él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él es nuestro abogado.
¿Y cómo lo vamos a conocer? Porque listo, yo tengo un abogado muy bueno, ¿y qué? Por ejemplo, mi esposa y mi familia, pues, por parte de mi esposa, pues está haciendo una cuestión de sucesión. Oye, yo le preguntaba ayer cuánto se demora eso. Dijo, no, es que la abogada tiene que buscar una cosa, que la otra, que hacer los papeles, que la notaría, eso hay una cantidad de trámites. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entregarle los papeles correctos al abogado para que él tenga cómo defendernos. ¿Y cómo es entregarle los papeles al abogado para que saque toda esa basura y todas las toxinas que tenemos en nuestro corazón? Pues entregarle los papeles a través de la palabra, entregarle mi vida, abrirle mi corazón. ¿Y quién me descubre el corazón? Pues la palabra. O sea, es igual que cuando alguien va a defender a una persona que está en la cárcel. Lo primero que le pregunta el abogado le dice, necesito que me digas la verdad y no me encubras nada para poderte defender. Pero si yo encubro las cosas y me dejo guardaditos y tengo por allá, sí, yo te confieso esto, pero esto no, padre. ¿Sí? Bueno, yo te confieso el que reza, el que peca en reza, empata. Entonces tampoco, sino que tengo que descubrirle mi corazón, abrir mi corazón para que Él me defienda. ¿Y cómo se abre eso? Cuando uno se confiesa, cuando uno va al Santísimo, cuando uno hace oración hablando desde el corazón, cuando uno no se queda simplemente en ese adormecimiento del quejabanza, porque la quejabanza es un adormecimiento, y esa quejabanza hace que nosotros no abramos nuestro corazón plenamente. Por ejemplo, esta mañana, Moni, te cuento, y yo me quedaba pensando, le decía, Señor, dime qué es lo que pasa en mi Padre. O sea, qué es lo que hay en mi corazón, muéstrame desde mi pasado. Y empecé a ver, Moni, una cantidad de cosas tremendas desde mi infancia, desde muy pequeño. Cosas tremendas, decía, pero Señor, esto yo no lo había visto. Y le dije, Señor, muéstrame. Y me empezó a mostrar escenas que yo hice desde muy niño. Y decía, Dios mío, esta es la raíz de tantas cosas que tengo en mi vida. O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué tengo esta tendencia? ¿Por qué hago aquellas cosas? ¿Por qué, Padre? Y me mostraba muchas cosas impresionantes. O sea, es como el demonio, que Dios lo reprende desde pequeñito, nos ha hecho daño con heridas emocionales, y esas heridas emocionales, al uno no descubrirlas, por eso fácilmente uno empieza a caer. Pero ese abogado que se llama Cristo Jesús, cuando yo reconozco eso, convicción de pecado, cuando yo me doy cuenta de eso, entonces ¿qué tengo que ir? Ante el abogado y decirle, mira, estos son mis papeles, esta es mi vida, esto es lo que quiero para que tú me defiendas. Y va a empezar a actuar y a limpiar. ¿Qué te parece? Pero mira lo que tú dices, que es tan importante, porque es bien importante, y es cuando yo le permito, o sea, yo pido esa ayuda, yo le permito a ese abogado que mire las cosas. O sea, que si yo le digo al abogado, ayúdame, en el caso de nuestro Señor, el Espíritu Santo tiene todo escrito de nuestra vida, nosotros le decimos, bueno, Señor, ¿qué permití? Ayúdame a encontrar qué permití en mi vida. El Espíritu Santo trae a nosotros la memoria de todo lo que ha pasado con nosotros. O sea, es muy importante que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida al Espíritu de Dios para que Él nos revele todas las cosas que están ocultas en nuestro corazón. O sea, todo está allí. El asunto es que tenemos que, o sea, la memoria no nos da para tanto, pero el Espíritu Santo sí tiene memoria. Pero mi amor, mira, lo particular, sí, Él tiene mucho, porque nuestra vida, uno dice esto ya pasó y no. Por eso cuando alguien va a morir, ver toda la película de la vida es que así pasa. Eso es lo que dicen, ¿no? Que la ven así como en un segundito, ven toda la película, no se sabe cómo, pero la ven completica. Nomás lo que yo veía ahorita, y lo digo de corazón ahorita, Moni, yo perfectamente puedo elaborarlo psicológicamente, esas cosas que yo vi esta mañana. Sí, no, entonces hablo con la psicóloga, por favor ayúdame, Moni, mira, yo descubrí estas cosas. No, tranquilo, Rafa, mira, haz esto ya, y olvídalo, eso ya pasó. Entonces, qué bueno que te hayas dado cuenta. No, es que el darme cuenta no es suficiente. O sea, esa se llama convicción de pecado. Convicción de pecado. La convicción de pecado, por eso hay que leer la palabra. O sea, la palabra a mí me da convicción de pecado, porque a través de la palabra van saliendo cosas en mí, descubro, y Señor, esto me está reflejando a mí. Por eso hay que leer la palabra. La convicción de pecado, que es un don maravilloso que Dios, el Espíritu Santo nos regala, que descubramos lo que pasó en nuestro interior. ¿Qué tenemos que hacer, Moni? Arrepentirnos. Sí, arrepentirnos. O sea, yo sí, eso, Moni. Mira, fíjate que debido a eso mismo, yo digo, ahorita tengo la necesidad de confesarme. O sea, necesito confesarme de eso. En mi vida nunca me he confesado sobre eso.
Yo lo había visto anteriormente, hoy lo vuelvo a vivir con mucho más detalle, hoy lo vi con mucho más detalle, tantas cosas que pasaron en mi infancia, desde muy pequeñito, Moni, desde muy pequeñito, y no me puedo quedar simplemente con eso. Yo te lo puedo contar, Moni, imagínate como esposo, ¿no? Sí. Y tú tienes mucha confianza y yo te digo, no, Moni, acabo de descubrir esto y vi esto y esto y esto y esto. ¿Pero y qué? ¿Y qué? Yo no te salvo. Hasta te voy a criticar, Sí, claro, lógico. Y no, ni ayudarías y yo te haría un daño y a la vez se me volvería eso, porque entonces voy a ponerle una cuestión a mi esposa en su corazón. Pero tengo que confesarme. Tengo que confesarme. Por eso es tan lindo la confesión, Moni. Pero una confesión no simplemente, sino una confesión de corazón, con el verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento que trae actitud de cambio, propósito de enmienda se llama. Propósito, claro que sí, propósito de enmienda. Y fíjate, y aquí viene algo muy importante, que si la palabra me habla y me habla a mi corazón, el Señor quiere limpiarme todas las impurezas que hay en mi vida. Que esas impurezas que dieron en mi pasado, que aparentemente se quedaron allí, yo tengo que limpiarlas. Una hermosa mujer de mi vida, preciosa, mi mamá. Una vez yo le dije, mamá, cuénteme un poquito de mi abuelo y mi tatarabuelo. Y él me dijo, no, yo no quiero recordar nada de eso. No hablemos de eso. Luego yo me quedé mirando a mi mamá y le dije, mamá, qué pena, pero sí me lo tiene que contar. Porque si no quiere saberlo, nosotros decimos su merced, por cariño, ¿no? Así nos lo dejaron los españoles a nosotros. Si su merced no me lo quiere contar, yo sí necesito para saber, porque hay cosas en mi vida que están sucediendo y tal vez vengan esas herencias y necesito romper y necesitamos romper con eso. Tal vez no le guste, mamá, pero por favor ayúdeme a limpiar, porque hay cosas que yo he visto en mis hijos que son el reflejo de lo que yo he hecho, y le aseguro, mamá, que muchas cosas también la vieron mis abuelos y mis tatarabuelos. Necesito romper con eso, por favor, cuéntemelo. Hablemos y hablemos ante la presencia de Dios. Luego tuvimos unos diálogos muy bonitos frente a eso. El Señor toma una escobita y barre, toma un lazo, golpea y empieza a limpiar. ¿Estás dispuesto a dejarte limpiar por Dios? Mira el pasaje de la Samaritana y te das cuenta cómo el Señor limpia. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.